Buen día para todos. De nuevo con ustedes el obispo Alejandro Guevara. Hoy estamos de duelo en Colombia. Vemos con mucho dolor que estamos regresando a épocas que no quisiéramos volver a vivir los que pasamos por ellas. Nos asombra ver cómo la ambición, el ansia de poder, el egoísmo, la pasión desordenada de muchas personas que quieren servir a los demás a través del ejercicio de la política, siguen demostrando cada día que sus intereses son muy diferentes. La vida humana no vale, vale simple y sencillamente los ideales que ellos tengan. La radicalización, tanto de un lado como del otro, es mala. Necesitamos un pueblo, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, un pueblo que tenga temor de Dios. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos anunciar a Jesús a todas las naciones. Y eso más o menos es lo que hoy quiero compartir con ustedes un poquito. Iniciemos entonces este día orando a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad y no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Amén. También danos el pan de cada día, Señor. Danos la paz, el discernimiento, danos la inteligencia, la sensibilidad para poder acercarnos a ti. Danos la posibilidad de arrepentirnos en este país nuestro que se desangra cada día. Estamos viviendo en el caos de lo absurdo y muy pocas cosas ahora tienen sentido. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Necesitamos que la iglesia se quite la venda de los labios y empiece a denunciar la injusticia desde una perspectiva de absoluta neutralidad, oh Dios. Padre, oramos y nos ponemos en tus manos en este día que inicia, en esta semana que inicia, en el nombre de Jesús. Amén. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los deseos de nuestro corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos de haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, miserables pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas y restaura a los que se arrepienten. Todo esto según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Mi versión es la Biblia de las Américas. Espero que ustedes puedan seguirme, no importa la versión de la Biblia que ustedes tengan, voy a leer el capítulo 19. Quienes tengan la Biblia con ustedes está bien, los que no, entonces después de este devocional recuerden el texto bíblico y vuélvanlo a leer. Dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos escuchado hablar si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el Espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en él,
en aquel perdón que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1 al 7. Voy a volver a leerlo. Es cortico. Quiero que esta idea quede clara con ustedes. Y entonces aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: No, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿En qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos respondieron: En el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Amén. En la iglesia se ha tenido una discusión a través de los 5 siglos más o menos que lleva la cristiandad, dividida entre católicos y reformados. Uno de los puntos en discusión es si se puede o si se debería de bautizar los infantes, a los niños pequeños. Las esferas católicas dicen sí, las esferas reformadas dicen no. El argumento de los reformados es que se debería llegar a este estadio, a ser bautizado, cuando la persona esté consciente de lo que está haciendo. Un niño no es consciente de lo que está haciendo. Las esferas católicas dicen, es por eso que en el sacramento se incluyen o se vinculan la familia y la sociedad eclesial, porque ellos se comprometen delante de Dios bajo juramento a educar los niños en la fe. Los niños reciben al nacer algunos beneficios por derecho propio: un nombre, un apellido, un hogar, el derecho a decir que son hijos de Julano y Julana de tal. Esa misma condición, cuando sean mayores, les va a permitir heredar el patrimonio de sus padres. Y no solamente heredamos eso, sino que también heredamos su cultura, su forma de pensar, todo este tipo de cosas. Entre el pueblo judío, esto es muy claro, y los niños son enseñados en la fe de los adultos desde muy pequeños. Así que yo pienso que tanto los unos como los otros, es mi opinión personal, tienen razón. Aquí creo, desde mi punto de vista, es una discusión estéril. Como quiera que lo hagan, hay una palabra que debe estar inserta en cualquiera de las dos actitudes, y esa palabra se llama compromiso. Compromiso. Según las esferas reformadas, el compromiso es personal después del bautismo, y antes ya la persona es consciente de lo que va a hacer. En las esferas católicas, entonces, el compromiso es colectivo. Todos nosotros como sociedad eclesial nos comprometemos con la vida espiritual de nuestros hijos. Los planteamientos son buenos hasta ahí, ¿no? La filosofía está bien hasta allí. Ese es el postulado. Del hecho o del dicho al hecho hay un trecho muy grande. Y la verdad es que ni los unos ni los otros han logrado probar la efectividad de sus tesis. Vemos cómo hijos de personas que están consagrados a Dios, hijos de pastores, terminan haciendo cosas nefastas. Hijos de personas
que ya son la segunda y la tercera generación de cristianos en las iglesias reformadas, se desvían y hacen cosas que nunca pensara uno que llegarían a hacer. Y ni qué decir de las esferas católicas. Yo creo que en Colombia y Latinoamérica y el mundo entero es una muestra, es una prueba irrefutable de que no existe ese compromiso colectivo. ¿Qué es lo que falla? Pues a mi juicio, la Iglesia ha fallado en esta discusión tan vana durante estos 5 siglos o el tiempo que haya transcurrido después de la Reforma. Creo que el punto no está en el bautismo en agua. La discusión entonces está en esta pregunta que Pablo le hace a estos discípulos que se encontró en Éfeso. Y la pregunta es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ese es el punto. Están nuestras iglesias llenas de personas que creen en Jesucristo. Están nuestras iglesias llenas de personas con muy buena voluntad desde el punto de vista humano para servir y ayudar a los demás. Muchas personas están dispuestas a ser solidarios, están dispuestos a ayudar al otro, a practicar las obras de caridad. Pero aquí la pregunta es, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el origen de esa inclinación? Hay un tipo de bondad humana y hay un tipo de bondad divina. Hay una misericordia de origen humano y hay una misericordia de origen divino. Hay una voluntad humana y hay una voluntad divina. Hemos reflexionado en devocionales anteriores acerca de la soberanía de Dios y hemos dejado muy claro que si Dios quisiera, el Espíritu Santo podría obrar en cada ser humano ese nivel de santidad y de compromiso que Dios quiere, que sería el ideal perfecto de Dios. Sin embargo, notamos que no lo hace. Y no lo hace simple y sencillamente porque se requiere la voluntad humana. Así que desde este punto de vista, yo no estaría adentrado a esta discusión milenaria entre católicos y reformados acerca de si el compromiso es del individuo o el compromiso en el bautismo es de la sociedad eclesial. Yo diría más bien, como teólogo lo sostengo, que el compromiso es una voluntad armónica entre Dios y el hombre. Y esa voluntad armónica entre Dios y el hombre solamente puede darse a través del diálogo, a través del mutuo conocimiento, a través de una relación. La iglesia debería dejar de estar centrando el mensaje del evangelio en comprensiones doctrinales y más bien cambiar el método de la evangelización e estar invitando a todas las personas que llegan a Cristo Jesús y a los que ya han estado en cierta comunión con Cristo a que den un segundo paso y en vez de estar en una comunión con la doctrina cristiana, o sea, yo estoy de acuerdo con la doctrina cristiana, pero eso no me hace a mí estar en armonía con Dios. Ese nivel armónico entre la voluntad divina y la voluntad humana es lo que yo quiero dejar hoy claro. Ese es el centro de la evangelización. Pablo se encuentra a 12 personas en Éfeso y les pregunta, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Para Pablo es muy claro que creer en Dios era una cosa y estar en armonía con el Espíritu Santo es otra, muy diferente. Hay personas que han creído en Dios y ahí de pronto estamos la gran mayoría del pueblo cristiano en el mundo en general y nos esforzamos desde nuestra condición humana en hacer lo que Dios le agrada. Y mientras insistamos en esa forma de tratar de agradar a Dios, nunca vamos a conseguirlo porque es un hecho que el Antiguo Testamento nos dice
que a partir de la voluntad humana le fue imposible a todos los hombres, a través de 5.000, quizás 6.000 años de la historia de Israel, hacer la voluntad de Dios. No fue posible nunca. Y demostrar eso a través de la historia, a través de más de 5.000 años de historia, fue lo que dio la comprensión absoluta, lo que preparó la humanidad para poder entender el misterio de Cristo en su nacimiento virginal, que fue lo último que estuvimos hablando en el devocional anterior. Comprender ese nacimiento virginal entonces nos hace a nosotros caer en cuenta que Jesús nació y no era víctima, por ser hijo de Dios, no era víctima de esa propensión, de esa consecuencia de pecado, aunque por haber nacido de una mujer era 100% humano, y aunque no tenía la propensión al pecado, sí podía ser tentado. Desde su naturaleza humana sí podía sentir el llamado a hacer la voluntad de él y no la de Dios, a pensar como él quería pensar y no como Dios quería, a hacer su voluntad y no la voluntad divina. Así que todos nosotros, cuando nos acercamos al Evangelio que se nos ha declarado a partir de la comprensión de la muerte de Jesús en la cruz, entendiendo que Él fue un hombre santo, que Él todo el tiempo fue consciente de ser un hijo de Dios, de cuál era la misión que Dios le había dado para desarrollar aquí en la tierra. Él murió y con la muerte, habiendo sido intachable en su vida, venció el pecado. Pudo demostrar que sí era posible para un hombre vencer el pecado, pero no era posible para un hombre, ni será posible para un hombre vencer el pecado en su propio espíritu, en su propia voluntad. Es necesario nacer de Dios. Es necesario ser un hijo de Dios para poder vencer al pecado. Y eso fue exactamente lo que Jesús era. Él nació siendo un hijo de Dios. Él nació según la voluntad en el tiempo y en el momento divino y fue guiado por el Espíritu Santo y tuvo una voluntad armónica entre su humanidad y la voluntad de Dios. Aunque él podía pecar, aunque él fue tentado en todo, aunque él sudó como gotas de sangre antes de ser prendido, aunque él alcanzó a decirle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aunque eso, aunque él llegó hasta esas condiciones, hasta ese extremo, sin embargo, siempre tuvo una voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Y no pudo haber sido esto posible si no hubiese sido nacido de Dios. Dios es un Dios de justicia. Y cuando nos invita a nosotros a abrazar la fe cristiana, nos dice el Evangelio de San Juan que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. A todos los que creyeron en su nombre y lo aceptaron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nacidos de nuevo. El Evangelio es muy claro cuando nos invita a considerar que no solamente se trata de saber, de comprender lo que Jesús hizo en la cruz de una manera inteligente, sino dar un paso más allá y entender que ese amor de Cristo, ese sacrificio de Cristo solamente tenía un sentido, que tú también pudieras alcanzarlo. Y no es posible alcanzar ese nivel de armonía con la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús, si no somos hijos de Dios. Jesús lo pudo hacer siendo hombre, porque era un hijo de Dios.
Usted y yo lo podemos hacer siendo hombres porque Él lo prometió. Porque el Evangelio nos enseña, Juan capítulo 1, versículo 12, que todo aquel que le recibió y que creyó en Él, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Ahora, qué quiere decir ser un hijo de Dios? Pues Jesús lo explica en otras partes del Evangelio, nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Ya lo hemos dicho muchas veces en estos devocionales. Aquella naturaleza, aquella vida pasada queda sellada, queda olvidada, queda clausurada. Y en el momento en que tú recibes a Jesús en tu corazón, abrazas el sacrificio de la cruz para ti, tú te conviertes en un hijo de Dios. Ya eres un hijo de Dios. Igual que Cristo Jesús, heredaste esa condición plena de hijo de Dios. Nunca Dios quitó de la raza humana su imagen y su semejanza como consecuencia del pecado. Pero le hace falta eso. Le hace falta que a eso se le añada el hecho de ser un hijo de Dios en Cristo Jesús. Y para poder empezar a desarrollar esa naturaleza santa, si es un hijo de Dios, es un hijo del Santo de los Santos. Así que su naturaleza no solamente debe ser humana, sino que también tiene que tener el nuevo convertido una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina no viene por el hecho de haber sido bautizado en agua, que si el bautismo en agua es en un río o que si es en una pileta, que si es a los 2 meses de nacido o es a los 7 años o a los 12 años, que si debe ser hecho por un ministro así, que si debe ser dicho en el nombre de Jesús, que si no es en el nombre de Jesús y todas esas cosas tan banales han sido las discusiones teológicas entre católicos y reformados, vuelvo y lo repito, durante tantos siglos. Ese no es el punto. El punto es lo que Pablo está preguntando aquí. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hay personas que han creído, y vuelvo y hago énfasis en eso, y llevan 15, 20 años, 10, 12, no sé cuántos años en su iglesia, tratando de tener una comunión con Dios a través del sacramento. Pero por más bondades y virtudes que tenga el sacramento de la Eucaristía, nunca va a suplir la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Recordemos que el sacramento es un acto simbólico a través del cual expresamos nuestra fe. El carácter sacramental lo da el hecho de que realmente la presencia activa de Jesús está en las especies del pan y del vino, que entramos en comunión con Él. Incluso Pablo nos advierte que debemos hacerlo con mucho respeto y cuidado. Debemos estar sin pecado antes de acercarnos a la comunión. Pero eso garantiza que tú dejes de pecar. No. Eso garantiza que tú cambies tu forma de pensar. No. Eso garantiza que tú seas libre de una cantidad de conductas nocivas que has aprendido de una sociedad que no tiene una relación con Dios. Tampoco. Y no lo estoy diciendo yo, y por favor entiéndanme lo que estoy tratando de decirles. La historia lo demuestra. Todos nuestros países suramericanos, centroamericanos, a diario muchas personas están comulgando. ¿Dónde está el cambio? Si realmente fuera Dios en sus corazones, ¿dónde están los frutos del Espíritu? El sacramento no suple la presencia, la acción dinámica del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Es un acto de fe, es un acto a través del cual me congratulo conmigo mismo, le doy sentido a mi fe. Por la fe acepto que estoy entrando en comunión en cuerpo y sangre con Cristo Jesús. Y eso me da un nivel de paz, un nivel de unción, un nivel de gracia que nunca podría suplir la acción efectiva del Espíritu Santo en mi vida. No confundamos las cosas. Para Pablo era muy importante decirles dos cosas.
Bueno, ya que ustedes creyeron en Jesús, ¿cuántas veces han ido a la ceremonia de la Santa Cena? Al principio se llamaba así, después se llamó Eucaristía. ¿Sí han ido a participar de la Santa Cena? No, para Pablo eso no era tan importante. Es importante, pero para Pablo lo realmente importante era la convivencia con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Así que Pablo les dijo, Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento. Ese es el bautismo de agua, sea que usted lo haya hecho niño o lo hayan practicado en su vida cuando usted era un niño con el supuesto compromiso de la sociedad que lo llevó allá, o sea que usted lo hubiera hecho o lo hizo a los 12 años, 13, 14 años en una iglesia reformada. Aquí el punto no es el bautismo en agua, aquí el punto es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Pablo los llamó, impuso sus manos sobre ellos y fueron llenos de la plenitud de la gracia, de la plenitud del Espíritu Santo. Ayer la iglesia celebró el día de Pentecostés. Todos saben cuál es la historia de los discípulos. Estuvieron 3 años junto a Jesús. Alguno de ellos, como Pedro, lo negó 3 veces. Todos salieron corriendo y Pedro lo negó en el momento en que una sociedad corrupta los estaba confrontando. Ah, usted también es de los de Cristo. Todos se escondieron. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, el día que ellos estaban reunidos en el aposento alto, vino como lenguas de fuego. Lenguas. Lenguas porque ellos hablaron otros idiomas. Lenguas porque el evangelio no es posible difundirlo y no es posible predicarlo y anunciarlo si no estamos hablando con ese órgano tan espectacular que Dios nos dio a cada uno de nosotros en nuestro cuerpo humano, con nuestra boca, con nuestra lengua. Lenguas de fuego. Y el fuego es el poder del Espíritu. Esa convicción, esa fuerza, esa presencia activa de Dios en nuestro interior, que nos impulsa más allá de nuestras consideraciones a testificar a Cristo, a testificar lo que Él ha hecho en nosotros. Yo me pregunto si tú y yo estamos en este día sintiendo esa fuerza, esa necesidad imperiosa dentro de nosotros, algo que nos consume y que no podemos saciar hasta tanto no hablemos de Jesús. Yo quisiera tener la oportunidad de pasar todo el día hablando de Cristo. De alguna manera lo hago, pero aún así, en mi interior parece que no es posible satisfacer esa demanda interna tan grande que tengo de anunciar el amor de Dios. Pasar por un sitio, ver personas con necesidades y sentir ese fuego interno que nos urge acercarnos y decirle, deja de sufrir, Cristo te ama. Es más importante eso que hacer una obra de caridad desde el punto de vista material. ¿Quién de nosotros siente ese fuego interno todos los días? ¿Quién de nosotros simplemente lleva una fe cristiana pasiva, conformada simple y sencillamente al acto de haber creído en Dios? Y todavía estamos en el rudimiento de pensar, si Dios quiere, esto me va a salir bien. Si Dios quiere, yo me voy a sanar. Si Dios quiere, las cosas van a cambiar para mí. Si Dios quiere, obviamente que Dios quiere. El problema es que tú tengas la misma voluntad de Dios y te ames lo suficiente como para desearlo tú también. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti hoy? Toda la iglesia tiene una misión y es predicar
el evangelio así como lo hicieron los apóstoles. Pedro, aquel que lo había negado 3 veces, inmediatamente sucedió esto en el aposento alto que vino Pentecostés. Salió lleno de valor y de fuerza, un pescador indocto, muy maleducado y muy grosero, con un temperamento horrible que tenía Pedro. Fue transformado, fue lleno del Espíritu Santo y se paró frente a más de 3.000 personas y predicó el primer mensaje evangelístico en la iglesia y se convirtieron, vuelvo y repito, como 3.000 personas. Y todos los que estaban allí empezaron a escuchar a cada uno de los apóstoles hablar en sus propios idiomas. Estaban llenos del Espíritu Santo. No les alcanzaba la vida para satisfacer esa necesidad imperiosa de declarar el amor de Dios, lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo invito a Ana Karina, a Águeda, a Isabel, a Rosalba, a Claudia, a Flor, a Lisette, a Arledis. Yo invito a Sofía, a Viviana, a, bueno, Tecachi, no sé, a todos los que están viendo este video o este en vivo. Yo los invito a preguntarse si hablar de Cristo Jesús y del amor, de lo que Él ha hecho en sus vidas, realmente es una necesidad imperiosa. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés es el mismo Espíritu que Él dejó sobre la iglesia. Yo me voy, después de mí voy a enviarles a ustedes un vicario. Él les va a recordar las cosas que yo les he dicho y Él les va a enseñar a hacer las cosas que yo hice y les va a recordar cada palabra que yo dije. Hay personas que van a la iglesia, llevan 15 años yendo a la iglesia, escuchan el evangelio. Hay personas de 60 años que van a la iglesia, escuchan el evangelio todos los días porque a medida que se van volviendo mayores, ellos van yendo con más regularidad a la iglesia. Y va uno a confesarlos en artículo mortis y no saben dónde están parados. No saben qué significa el evangelio. Nunca supieron qué fue lo que Dios quiso decirles. Eso sí, eran católicos. Lloraban viendo al Papa. Lloraban viendo los santos. ¿Y qué se diga de María, la Virgen? Van para el infierno, muertos prácticamente ya en su lecho de muerte, y están llenos de rosarios, de estampitas, de cosas. Dios mío, bendito. Y tenemos una iglesia sometida que continúa enseñando y estimulando este tipo de relación con Dios. Yo les pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación que hay en tu mente entre el Espíritu Santo y la persona de Cristo Jesús? De una manera morbosa, la mayoría de los cristianos tienen una doble concepción de estas dos personas. Por un lado anda el Espíritu Santo, pero Chuchito lindo sí está conmigo todo el tiempo. El Espíritu Santo no sé. Nada es imposible para los que estamos en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá tocarme porque yo ando con Cristo Jesús. Y se les olvida que Cristo Jesús dejó un vicario en la iglesia hasta el fin de los siglos y se llama el Espíritu Santo, que son la misma persona, que son el mismo Dios. Que hablar del Espíritu Santo es hablar del Espíritu de Cristo morando en nosotros. Quiero dejar este mensaje hasta aquí. Quiero dejar esta inquietud en tu corazón. Realmente hay un fuego en tu corazón que te obliga a derramar tus lágrimas, que te sensibiliza de tal manera
que debes entrar en contemplación y adoración a Dios, porque no hay en tu corazón, no hay en tu conocimiento del idioma una palabra, un verbo que satisfaga esa necesidad imperiosa que hay en ti de dar gracias a Dios, porque descubriste la riqueza en Cristo Jesús de llegar a ser un hijo de Dios, porque realmente fueron abiertos tus ojos y comprendiste la vida pasada que dejaste y que eres una nueva criatura. La iglesia se redujo a explicar o a satisfacer todo esto simplemente con un acto simbólico. Entonces usted tiene 14 años y le dice el sacerdote de su iglesia, tal día van a haber confirmaciones. Viene el obispo, que es el sucesor de los apóstoles, y confirma 400, 500 personas. Les da una palmadita en el cachete y les insufla el Espíritu Santo y váyase. Eso sí, cada uno debió haber pagado 20, 30 mil pesitos. Multiplique. Y ya recibió el Espíritu Santo, porque ya el apóstol, el obispo, que es el sucesor directo de los apóstoles, hizo exactamente lo que hizo aquí Pablo. Impuso las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero la pregunta no es esa. El rito ni la efectividad del rito. La pregunta es realmente si recibieron el Espíritu Santo. Yo le aseguro que todos los que me están escuchando en este momento ya fueron confirmados. Usted realmente vive lleno del Espíritu. ¿Hasta dónde el aspecto sacrificial y sacramental es suficiente? Nunca va a ser el sacramento mayor que el Señor del sacramento. Salgamos de esa estela religiosa en la cual nos han sumergido por siglos y siglos. Y es lo que tiene el mundo como está. Si este mundo tuviera una conexión directa con el Espíritu Santo, las cosas fueran bien diferentes. Un solo hombre lleno del Espíritu Santo trajo a este mundo un mensaje de cambio. Ese mensaje fue absorbido, fue asimilado por 12 personas y se cambió el rumbo de la humanidad. El tiempo era uno hasta allí y de ahí en adelante empezó una nueva era. Hasta hoy sigue siendo la Sagrada Escritura, la Biblia, el libro de mayor circulación y mayor venta a través de los siglos. Pero ¿de qué ha servido eso? Si dejamos de lado al Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy por tu iglesia, para que despertemos los líderes de la iglesia, salgamos de la rutina, del enfrascamiento sacramental, sin negar la bondad del sacramento, y centremos nuestra atención en la persona de Cristo Jesús y en el accionar de su Espíritu. Te pido, Padre, que este mensaje sea escuchado con atención y reverencia por aquellas personas que tú quieres que lo miren, que ya tienes destinado para mirar este mensaje. Y Padre, que este mensaje obre en su interior el efecto que tú esperas. Te lo pedimos por Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Mañana a las 7 de la mañana nos vemos de nuevo. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Y un buen inicio de semana.